Pues bien, vamos a iniciar. Ahí está. Pues bienvenidos a su materia de introducción a la universidad. Pues vamos a iniciar con la sesión 1. Pues bienvenidos. Vamos a estar trabajando estas semanas en cada uno de sus aspectos. La primera actividad pues ya nos toca lo que es el día lunes. Entonces por eso les voy a dar esta sesión. Y bueno, que les sirva de repaso para lo que tienen que hacer. Si tienen alguna duda, pues me pueden ir diciendo. Mientras las actividades de forma individual, 5 minutos, ingresa a la plataforma Tecnología Educativa desde una computadora de escritorio, laptop o celular y navega en los contenidos del curso. Asegúrate de hacer esto por lo menos con 2 dispositivos diferentes, ya que la experiencia virtual puede variar según el navegador y el sistema operativo. Entonces, hay que tener cuidado porque esto puede ir variando. Debemos de entrar y acudir al sitio Mi Portal. Investiga los diferentes servicios que ofrece este sitio. Entonces, la primera actividad es entrar a Mi Portal y voy a investigar qué servicios ofrece nuestra plataforma. Entonces, dice, toma nota de los aspectos del sitio que te llamen la atención. Entonces, al entrar a este sitio, por ejemplo, dice, alumnos, vamos a encontrar autoservicio de banner, calificaciones finales, registros. Entonces, diferentes tipos de elementos que nos van a ayudar a conocer un poco de cómo se lleva a cabo los procesos universitarios. Sí, mira, por ejemplo, digo, si yo quiero facturar, ahí lo puedo hacer, dando mis elementos fiscales. Si quiero entrar a la tienda virtual, comprar cosas de la universidad, mi estado de cuenta, si puedo tener un préstamo educativo, si por una cierta razón no puedo tener esa parte económica para poder entrar y pagar, bueno, entonces podemos tener ahí una solvencia económica. Sí, entonces lo primero que debemos de hacer es entrar a ese portal. ¿Sale? Bien, entonces debemos entender qué es lo que le llamó la atención de todos esos elementos que cuenta nuestro portal. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. ¿No? Entonces, ese es el primer elemento y anotar pues lo que más te llama la atención. Bien, vamos con la otra parte, ¿va?
Fíjense, dice, en equipos, en 5 minutos reúnanse en equipos, los cuales serán asignados por su docente y comenten la información encontrada. Se supone que esto tenía que ser durante la clase, o sea, durante la clase que nos tocaría, para que ustedes trabajaran con los equipos, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, pues ya tenemos la actividad muy cerca y nos toca entregarla lo que es el día, permítanme. La primera actividad se entrega el lunes 31, o sea, el día lunes. Entonces, pues no podemos hacer la primera actividad en equipo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la actividad nos toca el día lunes 31. Entonces, tendría que haber sido la clase el día que nos tocaba el día martes. Creo que nos toca el día martes la clase. Y por lo tanto, ahí tendríamos que haber hecho esta actividad, integrarlos en equipo, que se estuvieran comentando las actividades, estuvieran disponibles, dialogar, o sea, darles espacio para que hicieran esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? La podemos hacer de manera individual. Pues se reúnen en equipos, los cuales serán asignados por su docente y comenten la información encontrada. Redacten un documento con una descripción de una tabla donde se indiquen los servicios disponibles y un ejemplo donde podrían utilizarlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de este sitio, ¿verdad? Aquí tenemos donde podemos utilizar los electroservicios de banner, calificaciones, mi estado, mi tienda virtual, mi facturación. Entonces, por eso van a hacer de manera individual, solamente por esta ocasión. Por favor, de manera individual. ¿Sale? Entonces la vamos a hacer de manera individual para que ustedes vayan viendo en qué consiste y anoten esa tabla. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de los servicios que ofrecemos en el portal? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Eso era el martes, ¿verdad? No, el lunes. La primera actividad se entrega el lunes. ¿Sí? Entonces hay que estar checando en la parte de anuncios. Ya vienen los calendarios o en el calendario viene el programa del curso. Por ejemplo, la primera actividad la entregamos el lunes 31, la segunda, de todos modos, ahorita se los voy a mandar para que la tengan ahí, el domingo 6 de junio. Entonces, por ejemplo, ahí podemos iniciar en la otra sesión que tengamos, podemos hacer la segunda sesión para ir avanzando. La semana 3, el domingo 13 y la semana 4 tenemos que entregar el domingo 20. Entonces, esta primera sesión que se las voy a dar como clase y no como para disipar dudas, pues nos va a permitir avanzar mucho en nuestro primer entregable. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sale? Entonces les digo, hay que avanzarle porque pues ya el lunes tienen que entregar y les recuerdo que deben de entregar en tiempo y forma. Si ustedes no me entregan en tiempo y forma el trabajo, pues se les tendrá que colocar un 0. Por eso les digo, prefiero que le avancemos a esta primera semana que tenemos estas actividades. Todas estas actividades que estamos viendo se entregan en un solo archivo, ¿sí? En Word, en un solo archivo o en PDF, como gusten, pero todo va en un solo archivo porque es lo que se va a ir revisando. Entonces, vamos a ver la actividad. Entonces, ya no hay duda de la actividad 1. Por el momento no. Bien. Vamos a la actividad 2. Vamos, dice, identifique y selecciona un ejemplo en un contexto real en el cual puedes explicar el proceso de aprendizaje y memorización. Realiza una infografía con ayuda de algún medio electrónico. Ya hay muchas apps o muchos sitios virtuales que nos permiten realizar infografías. Entonces ustedes pueden buscar uno o si lo quieren hacer en PowerPoint, también la pueden hacer y luego ya nada más copian la imagen y la pegan en Word, como ustedes gusten, ¿sí? O lo pueden hacer a través de una app o a través de una plataforma virtual donde les permita hacerla, o lo pueden hacer en PowerPoint o en Word y pues ahí tenemos nuestra infografía.
Dice, realiza una infografía con ayuda de algún medio electrónico. ¿Qué va a haber en esa infografía? Elementos de un proceso de aprendizaje, memorización y evolución de ejemplos que eligieron previamente. O sea, van a poner ejemplos de aprendizaje, ejemplos de memorización, cómo fue cambiando. ¿Sale? Entonces, compartan la infografía con el resto del grupo y expliquen su ejemplo. Vuelvo a lo mismo, no lo podemos compartir porque en primer lugar, pues no las han hecho. Entonces, no podemos compartir nuestra infografía ahorita. Aquí tenemos un ejemplo de infografía. Entonces, ¿qué características tiene la infografía? ¿Qué ven ustedes ahí en esa infografía? Pues imágenes, Imágenes. ¿Qué más? información del tema. El tema principal. Describe qué es Describe qué es. y Exactamente. viene, lo clasifican por decir, te pone opciones de qué debes de hacer o qué no debes de hacer. Exactamente. Entonces, este es un ejemplo de infografía. Entonces, la esencia de la infografía es que tenga un tema principal, colocar imágenes, colores llamativos, que vaya relacionado al tema. Entonces, nuestro tema tiene que ver con aprendizaje y memorización y su evolución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero ver la evolución de la memorización en la escuela. Un ejemplo. ¿Cómo era antes la memorización? ¿Cuál era la frase que usábamos para memorizar? No me acuerdo. ¿Qué nos decían? La sangre, perdón, la letra con sangre entra, ¿verdad? No lo había escuchado, profe. ¿Mande? ¿No? Ah, bueno, entonces ya no les tocó eso. Qué bueno. Bueno, antes era así, ¿no? La letra con sangre entra y entonces era el principio de la memorización. La repetición para lograr todo este proceso. Vamos a ver, fíjense. ¿Qué es la memorización? Es un proceso por el cual la información se fija en la memoria. A veces, en ocasiones, memorizar implica un aprendizaje mecánico. Cuando ustedes, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿verdad? Que las hacían repetir varias veces. Repite, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4. Y así sucesivamente. Ese es un aprendizaje mecánico porque no le encontramos sentido a lo que estamos aprendiendo. Si bien el aprendizaje, por ejemplo, de una segunda lengua es necesario, a veces se memoriza, es decir, aprender de forma mecánica ciertas reglas gramaticales o significados de palabras. En lo posible, lo más efectivo es evitar memorizar por memorizar. Se debe de tener a un aprendizaje significativo en el que el alumno, por una parte, entienda lo que memoriza, pero al mismo tiempo puede establecer conexiones con sus conocimientos previos. ¿Sí? Entonces, deja de ser un aprendizaje mecánico, un aprendizaje que no tenía sentido, lo que les decía, repetir por repetir. Nos ponían 20 tablas de multiplicar y las hacíamos, nos ponían figuras geométricas y le sacábamos el área. Y entonces cambia esa evolución del aprendizaje. Ahora el aprendizaje debe de irse a través del juego, a través de dinámicas, a través de diferentes formas lúdicas que nos permita generar conexiones al aprendizaje y partir principalmente de lo que ustedes conocen. Entonces, eso es parte de la evolución de la memoria y del aprendizaje. La memoria deja de ser algo repetitivo y entonces la memoria y el aprendizaje se vuelve algo más que
más dinámico, ¿verdad? Debemos que hacer que el aprendizaje sea más dinámico para que nuestra memoria genere conexiones y así poder relacionarlo con la vida. Si antes solamente me ponían a dibujar un cuadrado, ¿verdad? En el pizarrón y sacarle el área, ahora tengo que salir al patio a jugar, a medir las canchas, a medir diferentes aspectos para sacar el perímetro. Entonces, ahí así he ido cambiando la memorización. Por eso les decía antes, decían, no, la letra con sangre entra, porque era repetir muchas planas para que te aprendieras las letras, las sílabas, las palabras. Entonces tenemos que repetir demasiada información. Por eso dice, la memoria tiene los aspectos de la codificación, que es el proceso en el cual se presenta la información para poder ser almacenada. En esta primera fase de la memoria, la concentración, la atención y la motivación del individuo son muy importantes. ¿Sí? El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para una utilización posterior. O sea, la memoria debe de ser que a corto o a largo plazo. A largo plazo. A largo plazo, ¿verdad? Dice, la recuperación nos permite poder encontrar la información cuando la necesitamos. Es decir, poder recordar. Ahí les voy a un ejemplo. ¿Cuándo usamos la memoria? ¿Ustedes saben manejar? Sí. Sí. Ahora, si dejaran de manejar por 6 meses, ¿se les olvidaría? No. No. ¿Por qué? Porque es algo que ya que Es memoria que tenemos a largo plazo. exactamente. Entonces, por eso digo, es algo que ustedes ya aprendieron. Ya nunca se les va a olvidar. Así dejen de practicarlo, nunca se les va a olvidar. Entonces, ese es un principio del aprendizaje. Lo que bien se aprende nunca se Olvida. olvida. Entonces, cuando vamos a la escuela y se nos olvida según lo que aprendimos, entonces realmente no aprendimos porque se nos olvida. ¿Sí? Entonces, el principio del aprendizaje es algo que nunca se te va a olvidar porque va a largo plazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tipos de memoria. Hay una memoria sensorial a través de los sentidos que guarda las sensaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo toco el fuego, ¿qué me indica el cerebro en mi memoria? Que quema. Que quema. Si yo agarro el hielo, Que está frío. entonces frío. esa es una memoria sensorial. Me indica las sensaciones y el cerebro recibe la información. La memoria a corto plazo dice guarda información necesaria para el momento por un tiempo corto. Lo que hacemos luego para estudiar para un examen, ¿verdad? Nada más estudiamos para el examen, ya después se me olvidó. Entonces, esa es una memoria a corto plazo. Estudio solamente Plazo. para el momento o para pasar o para poder hacer alguna actividad, o sea, es en breve. Todos los recursos que almacenamos los utilizamos luego en nuestras experiencias, la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo es algo que nunca se me va a olvidar, me va a permitir para cambiar las experiencias. Entonces, les decía, si yo hoy una vez iba manejando tan rápido que se me olvidó que en esa ciudad había topes y chin, me lo brinqué y se me descompuso el carro. Entonces, la memoria a largo plazo me va a indicar que no debo de manejar así, ¿verdad? Entonces, porque la experiencia me indica que sufrí un accidente o tuve alguna situación o algún inconveniente. Entonces, para eso la memoria a largo plazo. Bien,
¿Hasta aquí alguna duda? No. 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 Entonces podemos rescatar ahí elementos para hacer nuestra infografía. ¿Sale? Sí. Bien, entonces, por eso decía, partir del concepto de aprendizaje dentro de mi infografía, el concepto de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, valores como resultado del estudio, las experiencias y la observación. Permítanme. ¿Sale? Entonces, fíjense bien cuál es la importancia del aprendizaje. Cuando nosotros decimos que hay aprendizaje, como les decía, hay un cambio de la actitud. ¿Sí? El aprendizaje me permite tener un cambio de la actitud. ¿Sí? Si no hay ese cambio de actitud, entonces, ¿creen que estamos haciendo un aprendizaje? No, No, exactamente, no hay un aprendizaje porque no hay un cambio de la actitud. Entonces, ¿sí? Entonces, como les decía en el ejemplo del carro, ¿verdad? De un accidente, me va a cambiar la actitud y voy a tener que manejar más despacio para la próxima, porque si no, pues voy a seguir teniendo accidentes. Entonces, por ejemplo, en la educación, ¿sí? Si nosotros, dice, es que a los alumnos no les gusta leer o los alumnos no les gusta aprender, ¿por qué? Porque no hay realmente un ¿qué? Aprendizaje, no hay un cambio de la actitud, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, con estos elementos, dice, tipos de aprendizaje que podemos encontrar. Dice, hay aprendizaje receptivo. El sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. O sea, lo que les decía, a veces no aprendemos. Aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva. Descubre los conceptos y los reordena para adaptarlos a un esquema cognitivo. Es decir, por descubrimiento es dejarlo. Si han escuchado el eslogan del papalote, ¿cuál es el eslogan del papalote? Toco, Toco, ¿qué es? Toca, aprende y juega, ¿no? ajá, toco, juego y aprendo, ¿no? Entonces, ese Ajá. es un aprendizaje por descubrimiento. Así cuando ustedes desarmaban sus muñecas o sus carritos o lo que hacían, entonces estaban haciendo un aprendizaje por descubrimiento, ¿va? Dicen, ay, esta pieza va aquí, ahora se lo voy a cambiar acá, y esto me va a permitir, mejorar, ¿sí? Y también tenemos el aprendizaje repetitivo. Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. Entonces, ahí es cuando estamos llevando un aprendizaje repetitivo, ¿sí? Entonces, cuando el alumno solamente memoriza, desgraciadamente, bueno, esto es lo que comúnmente nos pasa, ¿verdad? Llevamos un aprendizaje muy repetitivo. Tenemos que reproducir lo que nos van diciendo. Bien. Por eso dice, tu archivo con infografía que integra un ejemplo en un contexto real. Ya vimos muchos ejemplos de contextos reales, ¿verdad? Y el proceso de aprendizaje y memorización. ¿Qué me quiere decir rápido? Hacer un ejemplo que pueden utilizar en un contexto real del aprendizaje y la memorización. Ya vimos el manejar es un proceso de aprendizaje y memorización, ¿verdad? Tengo que aprender dónde está la palanca, el freno y todos los elementos para poder manejar.
Andar en bici. Andar en bicicleta, correcto. Eso también es un proceso de aprendizaje y memorización. Aprender a cocinar. También aprender a cocinar, porque tengo que saber, ¿verdad?, qué ingredientes tengo que utilizar. Muy bien. ¿Sale? Entonces, ya tenemos varios ejemplos que pueden utilizar para su infografía. Tenemos, dice, ahora, como la primera universidad positiva del mundo, ofrecemos a nuestros estudiantes herramientas comprobadas científicamente que les permite elevar sus niveles de bienestar y felicidad. Para ello, el conocimiento y la práctica de la atención plena, uno de los 7 elementos de nuestro ecosistema de bienestar y felicidad, es sumamente relevante. Contesta el siguiente test integrando. Entonces, hay que darle a la liga del test, por favor, para hacerlo. Asegúrense de guardarlo. Eso es muy importante, guardarlo y mantener ahí la información, ¿sale? Entonces, esa es parte de la primera, también nuestro test, tenemos que hacerlo y guardar la impresión de que lo hicimos. Nos llevará 15 minutos en hacerlo. Bien, entonces, captura de pantalla como evidencia del test satisfactoriamente. Imagínate cómo te gustaría que fuera tu espacio ideal en que podrás dedicarte y realizar tus tareas, lecturas, etcétera. Y piensas qué necesitarías para tenerlo. Ahora decide con qué puedes comenzar a crearlo. Si puedes, con todo, adelante. Y si no, pues comienza con un esfuerzo. O sea, ¿cómo les gustaría que fuera su espacio? Con plantas, bien equipado, con libros. Por eso en una hoja escribe por qué crees que sería bueno aprender lo que es este libro que tiene para ti. ¿Qué te motiva a aprender ese contenido? Entonces, esto primero tenemos que leer y ver los videos, ¿sí?, para poder imaginar mi espacio. ¿Cómo sería mi espacio para estudiar? ¿Sí? Ahí está, tenemos que leer cómo estudiar mejor, los mejores hábitos de estudios. ¿Sí? Ahí está la liga recuperado de YouTube y los 15 hábitos de estudios usados para los estudiantes más exitosos. ¿Qué es lo que ese libro me menciona sobre los 15 hábitos que debo de tener para lograr el éxito en mis estudios? Entonces, ¿qué necesito? Tener espacio, ambiente, ventilación, luz, motivación. ¿Qué creen que necesito para decir que tengo un espacio adecuado para lograr el aprendizaje? Aquí tenemos nuestra rúbrica de lo que les decía que deben de entregarme en el archivo. Permítanme, ya me pasé. Ahí está la actividad 1. El documento describe de forma detallada la experiencia personal de la plataforma virtual, qué les gustó, qué no les gustó, qué les puede ayudar, ¿sale? Y luego la infografía incluye elementos del proceso de aprendizaje y memorización, ya lo vimos, varios, y ya dieron ustedes igual ejemplos que les pueden ayudar. Y la evolución del ejemplo que eligieron previamente. Les decía también un ejemplo, ¿se acuerdan? Que antes, por ejemplo, nos ponían en el pizarrón, saca el perímetro de estas figuras. Ahora ha cambiado, ahora nos sacan al patio, medimos las canchas, medimos un carro, medimos una tele, etcétera. Entonces, el aprendizaje es por descubrimiento, se hace un aprendizaje más activo. Y antes era un aprendizaje muy pasivo, ¿verdad? Nos las pasábamos sentados reproduciendo solamente. Captura la evidencia de que hicimos la encuesta o el test. Y por último, la tarea de que reflexionen cuál es la importancia del libro de los 15 hábitos de estudios. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esto? ¿Qué les gustaría que fuera su ambiente de estudio? ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas que tengamos? ¿Qué les pareció? ¿Ya les quedó claro lo que tenemos que entregar para el lunes 31?
sobre esta primera actividades. Todo en un solo archivo, todo debe de ir en un solo archivo, ¿sí? Indicando las 4 actividades, ¿correcto? Sí. Ya sea en Word o en PDF, como ustedes gusten. Subir el archivo con las características que indican, ¿sí? Para podérselos calificar. Les recuerdo, es muy importante que lo suban el día que se les indica, por favor, porque si no, pues ya no puede ir bajando de calificación si lo suben después. Entonces, creo que las actividades quedaron claras para que lo puedan hacer y entregar en tiempo y formas. Les digo, en este video aquí lo estamos grabando y se los voy a hacer llegar para que también lo tengan. Ok, profe, gracias. ¿No? Muchas gracias. Una pregunta, Sí, ¿se puede entregar antes? O sea, por ejemplo, yo claro, tengo claro. O la sea, ustedes, si información tú lo sin ningún subes problema. el domingo, por ejemplo, si tú me lo subes el domingo, me lo subes ya mañana, por ejemplo, si ahorita le dedican tiempo, pues lógico, yo estoy al pendiente y voy calificando, ¿sí? No necesariamente hasta el día lunes, tú ya lo tienes el sábado, el domingo, lo subimos y es mejor, ¿no? Te lo reviso y te lo califico. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entre más rápido le entreguen, es mejor. Digo, creo con esta sesión les quedó ya más claro lo que tienen que ir haciendo para entregar, ¿va? Sí. Bien. Entonces ya el día martes, pues ya vamos a empezar a trabajar, yo creo, lo que es la segunda sesión. ¿Les parece? Para Sí. irla avanzando. Sí, Bien. Entonces ahí sí, pues ya nos vamos a llevar más tiempo. Vamos a tener mejor oportunidad de ir trabajando. Ya pueden ir haciendo las actividades ahí también y ir avanzándole al trabajo. ¿Les parece? Sí. Les deseo mucho éxito. Bienvenidos y pues voy a estar con ustedes apoyándolos a cada momento. ¿Sale? ok, muchísimas Muchas gracias, gracias. profesor. No, de que cuídense mucho. Excelente tarde. Igualmente. Disculpe. No tuve internet en casa. Sí. Sí.
comenzar la clase. Mirar la clase. A volver. Subir a la clase para... Nuevamente. Hola, nuevamente. No entiendo nada. Ah, ya terminó la clase, no es cierto. Si es de 8 a 9. Al teléfono. Ay, espérame. Hola, Narci, buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Muy bien. Dice que tuvo problemas con su internet, ¿verdad? Sí, además fíjese que tenía una duda porque el maestro Fernando creo que me dio mala información o quizás se equivocó de horario. Él me ¿Por dijo que mis clases iniciaban el lunes. Entonces, de acuerdo al horario, yo sí vi que era jueves. Y mandé un correo para preguntar, pero aún no me han confirmado. Sí, en la parte de anuncios vienen los días de las sesiones. Ahí, ¿sí ha entrado a la parte de anuncios? Pero creo nos toca martes y jueves, ¿no? Ya se salió. Buenas noches. Ya es que se te fue el internet. Ay, sí, disculpe. No se preocupe. Sí, estoy checando bandeja y sí tenía yo el anuncio, solo que no había podido yo accesar y no había visto Sí, el les mandé la liga, ¿no? El anuncio y la Sí, liga. sí. Así fue como pude entrar ahorita en la clase. Sí, entonces le comentaba que ahora nos toca los días martes y los días jueves. El día martes la clase y el día jueves lo que es la sesión nada más de reforzamiento.
disipar dudas, bueno, eso es lo que me dijeron. Yo ahorita les di como una pequeña clase de lo que tenían que entregarme, porque les decía en sí, pues no es una clase, tenía que decir, preguntarles qué dudas tienen, qué les hace falta, entonces yo lo que opté es por darles una clase. Por ahí decía que sí se grabó la clase. Sí, se está grabando la clase, entonces se las voy a hacer llegar para que la tengan. Ok, profesor, sí, gracias. De todos, sí, te Ok, escucho. entonces jueves es para dudas, pero el martes no hubo clase, ¿verdad? Entonces No, hoy es no, clase 1. exactamente, todavía no empezamos. Yo lo que les decía a sus compañeros, o sea, pues esta en sí pues, fue una clase, Sí, sí, sí. porque pues ya el día lunes tenemos que entregar la primera actividad, ¿sí? Entonces, así de manera rápida, le voy a ir explicando. Son actividades muy, muy fáciles. Bien, Ok, entonces, número 1, debes de entrar al portal, a mi portal, ¿sale? sí, Y en mi portal vienen diferentes, por ejemplo, aspectos, dice autoservicios de banner, calificaciones, registros, varios elementos que son parte de la plataforma, ¿sí? ok, Facturaciones, tiendas, estados de cuenta, préstamo educativo. Y entonces, yo les comentaba, se supone que la clase es para que yo los pudiera haber reunido en equipos, pero ya la actividad es para el día lunes y entonces es muy difícil que yo los pueda integrar ahorita en equipos, ¿estamos de acuerdo? ok, sí, sí, profesor. Entonces vamos a hacerlo de manera individual. Entonces vas a describir lo que más te llamó de todos esos elementos que vienen en la plataforma, Mercy. Sí, Dice que incluyes una tabla con los servicios disponibles y un ejemplo del uso, por ejemplo, facturación. ¿Para qué te sirve la factura a ti si es que quieres facturar? ¿No? O sea, ok, ¿para qué la ocupas? Régimen fiscales, ¿no? Calificaciones para ver mis avances. Entonces vas a ir haciendo tu tabla descriptiva. ¿Sale? ok, sí, en una tabla veo, ¿verdad? Ok, Una tabla de lo que más te llamó la atención en cuestión de las actividades. Que ahí nos presenta el portal. Todo, o sea, todo lo que te llama la atención del portal. ok, ¿Ok? sí, Muy bien. Después vas a hacer una infografía. ¿Qué características tiene una infografía? Pues el título, los dibujos, el coloreado, la forma en la cual se está llevando a cabo. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de infografía. ok. Bien, entonces esta infografía tiene que ver con aprendizaje y memorización. ¿Sí?
Y ahí dice, bueno, que realmente nosotros hemos aprendido, o la mayoría aprendemos a través de un proceso mecánico. ¿Qué es un proceso mecánico? Repetir una o varias veces para aprender algo, ¿cierto? Y no de manera significativa. El aprendizaje significativo tiene que ver con el juego. ¿Sale? Entonces, el aprendizaje nos va a permitir generar conexiones y el aprendizaje significativo parte de lo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué aspectos viene en cuestión del aprendizaje? Pues la codificación, que es el proceso por el cual se prepara la información, almacenamos a través del cerebro en la memoria, luego lo recuperamos a través de encontrar información cuando es necesaria, es decir, recordamos, y luego la clasificamos. ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido esa información que tenemos? Bien. Maestro. Sí, es que se... Disculpe, ¿la infografía que debo elaborar es en base a algún tema o es sobre el portal? No, la infografía tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, lo que es memoria y aprendizaje. Ah, ok, perfecto, Sí, perfecto. no, el portal nada más es la pura tabla que te dije. En la Ok, actividad 2 es tu infografía de aprendizaje y memorización. ok, sí, ya, ¿Sí? perfecto, Ya, gracias. por eso, exactamente. Entonces, tenemos tipos de memoria sensorial, que es a través de los sentidos. Por ejemplo, yo les decía, si tocamos algo caliente, ¿qué nos pasa? Reaccionamos, ¿no? O sea, como que de manera involuntaria nos alejamos. Ajá, Como que nuestro cerebro asocia a un sentido de alarma, ¿no? De algo de riesgo. sí. Entonces, la memoria a corto plazo, pues es algo que solamente retenemos un poquito de la información. Y la memoria a largo plazo es como cuando les pregunto, si yo sé manejar y dejo de manejar por mi dueño, ¿crees que se me olvidó? No, ¿Verdad? ¿verdad? No. No, entonces eso es la memoria a largo plazo, algo que nunca se me va a olvidar, por favor. Ujú, ¿Sale? sí. Y esto va encaminado al concepto de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican conocimientos, habilidades o destrezas, conductas o valores. ¿Sí? Entonces, eso es aprendizaje. Si tú no tienes estos elementos, realmente no estás aprendiendo. Ok. Muy bien, entonces te digo, esos elementos son los que puedes recuperar tú para tu aprendizaje y hacer tu infografía. Ok, maestro. ¿Serían solo esas dos actividades?
No, son 4. Ah, ok. Ahorita te digo las otras. Gracias. Bien. Entonces, ahí tenemos 3 tipos de aprendizaje. Aprendizaje receptivo, por descubrimiento y aprendizaje repetitivo. El sujeto solo necesita comprender el contenido para reproducirlo. Ese es un proceso repetitivo. ¿Sí? Sí. Receptivo. Ok. De todos modos, como te digo, pues se está grabando y ya después tú lo puedes ocupar, Selena, ¿sí? Para Sí. hacer fotografía. Aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y los reordena para adaptarlos a un esquema cognitivo, es decir, a través del juego, a través de las dinámicas, va descubriendo. Ok. Aprendizaje repetitivo se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con conocimientos previos. Es decir, anota por anotar solamente lo que hacemos a veces en las escuelas, ¿verdad? Así es. Bien, entonces esa es la actividad 2, tu infografía. ¿Sale? Entonces, Ok, actividad sí. 1, tu tabla. Actividad 2, infografía. Y luego tienes que hacer, dice, un test. ¿Cómo te sientes en tu bienestar y felicidad? Ahí aparece la liga. ¿Sí? Debes de aguardar la impresión de que sí lo hiciste. Y esa es la actividad número 3, que hiciste ese test. ¿Sí? Ahí viene en las actividades la liga para que lo hagas. ¿Sale, Merci? Sí, y ¿dónde puedo ver esa liga? Perdón, maestro. En donde dice mi curso o curso, ahí dice semana 1. Le Ok, das a donde dice actividades y ahí va a aparecer la liga. En la actividad 3 aparece la liga. ok, ok, ¿Sí? maestro. Sí, Sale. Sí, ahí en donde viene semana 1, semana 2, semana 3, dice actividades y ahí viene todas las actividades que tienes que hacer y ahí viene la liga del test. Si no, perfecto. ahorita se las mando al grupo por, ¿cómo se llama? Por mensaje. Ok, y le tomo captura de pantalla. Esa va a ser la Sí, actividad 4. exactamente. No, Ok, esa es la 3, el test. ok, ok. La 4 es esta. ¿Cómo te gustaría que fuera tu espacio ideal para que aprendieras a dedicarte tareas, lecturas, etcétera? Ah, ok. Sí, o sea, ¿cuál sería tu espacio? ¿Qué características te gustaría tener en tu espacio? Por ejemplo, ¿te gustaría ser un espacio libre, decorado, con flores, plantas, buen ambiente, con luz, etcétera? ¿Cómo te gustaría? Ok, Pero para hacer eso tienes que hacer primero ver el video de cómo estudiar mejor y leer el libro, Los 15 hábitos de estudios para los estudiantes más exitosos. Esa es la actividad número 4. ¿Sí, Merci? ok, perfecto, maestro. Sí, ya. Ya. Todas esas 4 actividades van en un solo archivo. No me las vais a mandar por separados. Todo va en un solo Archivo. archivo. ¿Sí? Ok, Porque solamente es un archivo el que se sube. ok, ya sea Word o PDF. Exactamente, lo que tú Ok, gustes. Entonces son 4 actividades que deben de ir en el archivo. Tu tabla, tu infografía, tu impresión de tu test y cómo te gustaría que fuera tu espacio ideal para estudiar. ¿Vale? ok, sí, muy bien. Muchísimas gracias, maestro. No, ¿de qué? Nos vemos entonces a Nos la otra vemos sesión. Ahora sí, a la clase. en la clase. ¿Vale? Ahora sí. Ok, muchas gracias. Que No, tenga ¿de buenas qué? noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.